más porque vamos con un poquito de retraso con nuestra primera ponente. La vamos a dar paso. Está por aquí. Hola. Ella es Mónica Alonso. Mónica, te voy a presentar y ya te dejo el turno, ¿vale? Mónica Alonso nos trae una ponencia que se llama Tratamientos nocebo en fisioterapia pediátrica. Mónica es fisioterapeuta por la Universidad de Gimbernat hace ya 17 años. Se especializó en pediatría y actualmente está doctorando. Es fisioterapeuta pediátrica en atención temprana, es profesora de grado y máster en la Universidad Católica de Valencia, profesora de posgrado de fisioterapia pediátrica en la Universidad de San Jorge en Zaragoza. La pediatría es la parte central de su práctica. Uno de sus intereses es la práctica basada en las familias y su intervención educativa en las familias. Para mí muy interesante, es un poco super nanny, es la super nanny de la fisioterapia. Y además, Mónica forma parte de la Junta de la SEFIP, la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría, que es una sociedad científica que además se ha posicionado en numerosas ocasiones contra algunas prácticas en pediatría carentes de evidencia científica. Así que es un placer para nosotros tener a Mónica y nos dejamos con ella. Gracias, Rubén. Es un placer que me hayáis invitado, porque estos trabajos o estas ponencias o estas jornadas que son tan transdisciplinares, ¿no?, de tantas especialidades y sobre todo donde se fomenta el pensamiento crítico y la reflexión entre todos, creo que son muy interesantes. Voy a ver si no falla y puedo poner la ponencia, a ver si no se nos estropea nada. La pongo bien, no te preocupes. Voy a ello, espera. Yo creo que funciona. ¿Sí? ¿Se puede ver? Espero que sí. Bueno, yo os he traído, ya me ha presentado Rubén, no voy a volver a explicar nada sobre mí, solo deciros que podéis contactar conmigo a través de Twitter, también a través del correo de SEFIP, que son públicos en la página web que tenemos. Yo voy a hablar un poco sobre los tratamientos nocebo en fisioterapia pediátrica y un poco a qué me quiero referir cuando hablo de tratamientos nocebo, ¿no? Porque queda un poco, no sé, como que nos cuesta poder ver todo el ámbito a lo que nos queremos referir, ¿no? Todos sabemos lo que es un tratamiento nocebo en ciencias de la salud, es el empeoramiento de signos o síntomas de una patología por la expectativa, consciente o no, de los efectos negativos que tiene una medida terapéutica. En pediatría también hablamos de efectos nocebo cuando aquello que nosotros hacemos puede crear algún tipo de problema, estrés, agobio, circunstancia adversa en la familia, ¿vale? Que es el principal cuidador de estos niños, ¿vale? Así que, ¿cuáles son esos efectos nocebos que tienen las familias cuando nosotros hacemos una intervención? Esto también tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Es importante partir siempre de varias premisas. El primero es el primum non nocere y el segundo es la prevención cuaternaria. Primum non nocere es primero no hacer daño. Es decir, cuando nosotros tenemos que evaluar a un niño que viene a nuestra consulta, lo primero que tenemos que tener claro es qué nos dice la familia que está sucediendo, quién nos lo ha derivado, por qué vienen y que tenemos que conocer cuál es la historia natural de esas patologías y saber qué estrategias terapéuticas son aquellas que no van a crear más daño en el niño o en la familia de lo que tiene en la actualidad. Y la prevención cuaternaria es una prevención que tiene que englobar todo lo que hacemos y es que tenemos que dar al paciente aquella intervención que sea más eficiente, más eficaz, más efectiva en la menor cantidad de tiempo posible, es decir, sin generar una dependencia por parte de los padres a nuestras intervenciones. Nosotros lo que queremos es empoderar al paciente, esto estamos cansados de escucharlo, en este caso empoderar a las familias para que no necesiten, ¿sí?, estar todo el tiempo recibiendo intervención por nuestra parte, ¿sí? Por lo tanto, nuestros objetivos, fomentar el buen desarrollo psicomotor y musculoesquelético del niño que viene a consulta y el empoderamiento familiar, sin crear alarmas que no estén validadas, que no sepamos que son ciertas, sin hacer patológico aquello que no es patológico y sin crear dependencia. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué es tratable y qué es patológico en el desarrollo de un niño? Bueno, voy a hablar de
tres de las cuestiones que más estamos viendo últimamente en redes sociales, en formaciones, que se crean formaciones específicas para algunas condiciones del desarrollo, como si fueran tratables o patológicas y que en realidad no está muy claro esto de que sean patológicas, ¿no? Entonces, voy a empezar primero por los saltos o variaciones en los hitos motores del desarrollo. No es patológico ni, por tanto, tratable que un niño se salte un hito motor del desarrollo. Tampoco es patológico que varíe el orden típico de esos hitos motores. Es decir, no es patológico que un niño se ponga de pie antes de que se desplace por el suelo. Esto no es patológico. Es una variación típica del desarrollo. Y no es patológico no gatear. Hay multitud de teorías sin evidencia y sin plausibilidad biológica respecto al tema del gateo. Que si no gatear provoca problemas de aprendizaje futuros. Que si gatear favorece la lateralidad cruzada, que le he puesto entre interrogantes porque ¿qué es eso de la lateralidad cruzada, ¿no? Ni siquiera existe el concepto en ciencia de lateralidad cruzada. Saltarse el gateo dificulta el aprendizaje de otros hitos motores más complejos. Que gatear evita alergias y asmas porque ayuda al sistema inmune. Son todo teorías. Nadie ha podido demostrar que esto sea cierto y en realidad los estudios que se realizan sobre desarrollo psicomotor lo que nos están diciendo es que en realidad esto no sucede. ¿Sí? Lo que es importante es que un niño se desplace por el suelo. El cómo lo haga no es tan importante. Pero claro, nos hemos encontrado muchas veces con correlaciones, ¿sí? Entonces, si yo me he encontrado en mi práctica clínica con 3 niños que no han gateado y luego el día de mañana tienen problemas de aprendizaje, pues claro, correlación, pues ya está, ¿no? Esto tiene una relación. Recordar siempre que correlación no es causalidad. Nosotros tenemos que tratar aquello que sabemos que es causa de un posible problema después. Pero si no hay esa causa-efecto, las correlaciones, yo puedo encontrar correlaciones, fijaros, he puesto aquí un gráfico que me hace mucha gracia siempre que lo veo, ¿sí? Sobre la correlación que puede existir entre las personas que se ahogan en una piscina con las películas de Nicolas Cage. Es decir, correlaciones podemos encontrar multitud. En los telediarios muchas veces escuchamos estudios que dices, pero ¿por qué hablan de este estudio, no? Que los rubios son más listos. ¿Qué correlación es esa? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos si viene una familia con este tema? Bueno, pues educación en salud, que es nuestra principal arma, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que explicarles a las familias que esto no es un problema, podemos ayudarles a buscar dentro de sus ideas de crianza formas en las que faciliten el desarrollo psicomotor y musculoesquelético del niño y a su casa, a disfrutar de su hijo, sin hacer patológico algo que no lo es, ¿sí? Otra de las situaciones que nos encontramos últimamente en muchos temas de pediatría es la asimetría postural. ¿Todas las asimetrías posturales o asimetrías posturales son tratables? Bueno, pues tenemos 3 tipos de asimetría. Por un lado, la asimetría fisiológica, que se da entre los 2 y los 3 meses y medio. Todos los niños entre los 2 y los 3 meses y medio tienen una postura asimétrica que depende directamente del reflejo tónico asimétrico del cuello. Por lo tanto, es normal que sean asimétricos, ¿vale? Y no pasa nada, se va a regular de forma natural. Después tenemos la asimetría sintomática, que es aquella que tiene detrás un trastorno subyacente, que es aquella a la que deberíamos ahora veremos, evaluar para poder intervenir de una manera muy concreta, porque sabemos que hay algo más. Y luego tenemos una asimetría idiopática, donde la etiología es incierta a día de hoy, pero que lo que sí que tenemos claro es que los factores ambientales tienen un papel importante a la hora de que aparezca. Por lo tanto, ¿cómo vamos a evaluar? Pues si un bebé nos llega entre los 2 y los 3 meses y medio, lo más probable es que sea una asimetría fisiológica, pero todo y así vamos a intentar evaluar aquellos trastornos subyacentes para descartar problemas. Que el resto de niños, cuando nos llegan con una asimetría postural, pues todos a evaluar a ver si hay algo más, porque si no hay nada más, es o una fisiológica o una idiopática, ¿vale? ¿Qué trastornos subyacentes nos podemos encontrar? Bueno, pues una tortícolis muscular congénita, una plagiocefalia, una luxación de cadera, una parálisis braquial obstétrica, trastornos neurológicos, síndromes congénitos.
trastornos del desarrollo de la coordinación, nos podemos encontrar varios trastornos subyacentes, ¿sí? La mayoría de las veces la tortícolis muscular congénita y la plagiocefalia van unidas y también pueden ir unidas o no a la luxación congénita, ¿sí? No en porcentaje tan elevado como las dos primeras. ¿Con qué herramientas evaluamos esto? Bueno, pues existen herramientas para valorar a niños pequeños, por ejemplo, la GINE o la TIM, que son dos herramientas de valoración neurológica o de descartar problemas neurológicos, una valoración musculoesqueleto, ¿vale? Que va a ir encaminada a evaluar aquellos rangos articulares, extensibilidad, que toca para la edad que tiene el niño, ¿vale? El niño no es un adulto en miniatura, por lo tanto, tiene unos rangos articulares específicos en cada articulación dependiendo de la edad que tenga. Por lo tanto, tenemos que saber, ¿sí?, que si yo me encuentro con un niño de 4 meses que tiene una flexión de cadera de 10 grados, está dentro de lo que es normal, ¿vale? Es decir, no sería un acortamiento del psoas a esa edad. Si me lo encuentro con 10 meses, sí. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el proceso natural del desarrollo musculoesquelético para saber qué medir. Yo en este caso os he puesto uno de los ejemplos de los procedimientos que nos dicen las guías y la evidencia. En el caso de la luxación de cadera, sabemos que tenemos que evaluar los pliegues en la zona de la cadera, Ortolan y Barlow, y luego tenemos que derivarlo para que le hagan una ecografía, una radiografía o una tomografía dependiendo de la edad, ¿vale? Para poder descartar la luxación de cadera. Y luego debemos utilizar una herramienta de screening de todas las áreas del desarrollo. ¿Por qué? Porque si queremos saber si puede tener un trastorno neurológico o un síndrome congénito, necesitamos evaluar el resto de áreas, ¿sí? El área cognitiva, la comunicativa, de una manera general. Esta herramienta es una herramienta gratuita, podéis encontrarla en internet, es española y es súper fácil de utilizar, ¿vale? Y evalúa signos de alarma. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento de intervención? Bueno, pues entre una asimetría fisiológica y una asimetría idiopática, que van a evolucionar bien, hagamos lo que hagamos o incluso a pesar de lo que hagamos, lo que vamos a hacer es educación familiar para la salud, estrategias de estimulación psicomotora en su vida rutinaria y un seguimiento del desarrollo. Y ya está. Claro, yo reconozco que esto es menos bonito que muchas de esas estrategias con nombres propios que ahora estamos utilizando, que parece que sabemos un montón. Pero la realidad es que si utilizamos estrategias más allá de lo necesario, estamos creando un problema donde no lo hay, ¿vale? Por lo tanto, si sabemos que es un proceso que va a evolucionar bien y que con las estrategias mínimas va a ser eficiente, ¿para qué utilizar otras? ¿Sí? ¿Y qué pasa si tenemos una asimetría sintomática? Pues evidentemente vamos a derivar al especialista para un diagnóstico médico y vamos a iniciar un tratamiento funcional basado en evidencia sobre el trastorno subyacente que hemos encontrado, ¿vale? Yo aquí os he puesto dos guías, una guía clínica y una revisión sobre dos de los trastornos subyacentes que hemos visto en el listado de antes. Uno es la guía práctica sobre tortícolis muscular congénita, donde te especifica cómo evaluar la tortícolis muscular congénita, cómo se clasifica la gravedad que tiene y qué hacer en cada uno de esos niveles de gravedad. Por lo tanto, está súper bien explicada qué estrategias tienen evidencia y cuáles no, y cuáles puedes utilizar de forma excepcional si no han funcionado las que tienen más evidencia. Es una guía que es muy interesante. Y la revisión sistemática que encontráis aquí sobre PBO, donde habla de las estrategias terapéuticas pues, activas que se pueden utilizar en PBO, ¿vale? En parálisis braquial-obstétrica. Y vamos al rey de las formaciones últimamente, el cólico del lactante. El cólico del lactante es un trastorno transitorio que vamos a ver primero un poco lo que es y luego veremos por qué decimos que es un saco roto, ¿vale? En el 2006 se crearon unos criterios de Roma donde se especificó un poco en qué consistía este trastorno. Es un trastorno de conducta del bebé desde el mes hasta los 4 meses que presenta periodos prolongados de llanto difícil de calmar. El llanto se desencadena en principio sin que haya nada que lo esté causando y cuando cede el bebé está como si no hubiera pasado nada. Frecuentemente es por la tarde-noche, aunque no siempre, ¿vale?
tiene una causa desconocida, aunque parece que el origen puede ser abdominal, no existe una prueba objetiva que lo podamos diagnosticar y en el 90% de los casos desaparece después de los 4 meses. Y no hay a día de hoy un tratamiento eficaz que podamos decir hay que hacer esto, ¿vale? También podemos hablar de él como la regla de los 3 treses, ¿no? 3 semanas, desde las 3 semanas hasta los 3 meses de edad, más o menos, si os fijáis, cambia un poco las edades porque es algo que realmente no hay un consenso claro, ¿vale? Llora más de 3 horas al día y más de 3 días por semana. Y fuera de esto, no hay síntomas de ningún tipo de patología. Claro, ¿esto a qué nos lleva, no? Pues mira, si miramos toda la evidencia que hay publicada sobre el cólico del lactante, que es bastante, lo que nos encontramos es que hay estudios que dicen que la prevalencia es de un 2% y otros que nos dicen que es de un 73%. Esto es una variación enorme, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa diferencia? Pues porque es muy difícil saber qué es el lloro normal y cuál es el lloro que nos especifican estos criterios, ¿no? Para un pediatra o para un fisioterapeuta puede estar ante un niño que tenga un lloro normal y buscar estrategias para calmarlo y se calma, y para otro fisioterapeuta ese mismo lloro es un lloro imposible de calmar. Por lo tanto, el cólico del lactante es un cajón desastre donde últimamente estamos metiendo todo niño que llega a consulta y los padres nos dicen que es que llora por las noches o llora por las tardes lleva 2 semanas llorando 2 o 3 días a la semana o 3 o 4 días por las tardes. Eso ya es un cólico de lactante, ¿vale? Entonces, claro, es un cajón desastre demasiado grande, ¿vale? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de que un niño llore, ¿vale? No del cólico del lactante, de que un niño llore. Pues un niño puede llorar o bien porque tiene una pauta de alimentación que no está funcionando, o bien porque no recibe estímulos suficientes para desarrollar su cerebro, o bien porque es un bebé de alta demanda, que existen, por desgracia para los papás, porque lo pasan bastante mal, porque tiene una flora intestinal inadecuada que irrita el intestino y aumenta la producción de gases, porque tiene una alergia o una intolerancia alimenticia, porque está reteniendo heces o gases, lo que llamamos un pseudoestreñimiento, o porque tiene reflujo ácido, ¿vale? De todas estas, la única que requiere un medicamento como tal y que necesita ser recetado por un médico es el reflujo ácido. El resto de cosas podemos empezar a hacer cosas como profesionales sanitarios, siempre en coordinación, es recomendable, ¿vale? Con enfermería del centro de salud y con su pediatra del centro de salud. Por lo tanto, podemos decir que ese cuadro o esos cuadros de lloro son cuadros típicos durante la adaptación del bebé a su vida extrauterina. Y es importante que los padres entiendan lo que le sucede a ese niño, ¿sí? Ese niño estaba feliz, calentito, en líquido, sin gravedad, y de repente nace, se encuentra aplastado contra el suelo, ¿sí? Una gravedad que le tira hacia el suelo, un montón de estímulos externos, luz, ruido, frío, calor, que no sabe su cerebro todavía cómo asumir y cómo gestionar esa cantidad de estímulos, y el bebé, la forma que tiene de comunicarnos de que hay algo que no sabe gestionar es llorando. Los niños lloran por muchas cosas, ¿sí? Y es básico que los padres entiendan qué puede estar pasando ahí detrás. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Bueno, la mayoría de los niños que nos llegan a consulta llorando, podemos ayudar a gestionar ese lloro con estas ideas, ¿vale? Que se sacan de infinidad de literatura, ¿vale? Sabemos que es mejor la alimentación a demanda que la alimentación cada 3 o 4 horas, ¿sí? Así que sería muy interesante que nos pudiéramos coordinar con enfermería y pediatría para poder cambiar esa alimentación o por lo menos poder decirle a las familias que cómo se están alimentando. Siempre es mejor la lactancia materna, pero siempre que las familias, o la madre en este caso, haya decidido dar lactancia materna. Nosotros no obligaremos nunca a un cambio, ¿vale? Porque también se puede hacer la alimentación a demanda con un biberón, ¿vale? Suele funcionar bien no entretener el hambre, no dar chupetes, no dar manzanillas, para intentar alargar los tiempos de las tomas,
¿vale? Porque cuanto más hambre tiene o más sensación molesta en el estómago tiene el niño cuando va a comer, peores formas o tiene luego de gestionar esa alimentación. Cuando está más de 2 horas sin comer durante esos primeros 4 meses, es interesante poder ofrecerles comida, ¿vale? Para que ellos se vayan acostumbrando. Normalmente es más fácil de gestionar todas esas sensaciones si come menos cantidad más veces al día. Pueden funcionar bien los biberones anticólicos, aunque eso es algo que normalmente ya casi todas las familias que utilizan lactancia en biberón o comida en biberón lo hacen. El porteo, ¿vale? El porteo es una sensación de contacto controlado que en los niños de alta demanda puede funcionar muy bien, tanto dentro de casa como en la calle. El porteo en una buena postura. El colecho siempre que los padres duerman bien y acople con su forma de crianza, ¿vale? Si no puede ser un colecho en la misma cama, podemos hacer un colecho en una cama supletoria pegada a la cama de los padres, siempre que pueda ser, porque tienen un contacto más concreto. El masaje infantil, enseñarle a los padres técnicas de masaje infantil para poder utilizar durante todo el día es una buena estrategia que la evidencia nos dice que funciona. Y estímulos suficientes, es decir, educación para la salud, para el desarrollo y la estimulación durante todo el día, ¿sí? Si nosotros les damos estímulos controlados, dirigidos a agotar a ese niño para que haga ese cambio en las horas en las que duerme y está despierto, pensar que los niños todas las madres que hayáis estado embarazadas, todas las madres seguro que me entendéis, los niños duermen cuando las madres están caminando durante el día, ¿no? Cuando están embarazadas, y se mueven cuando las madres paran, ¿sí? Porque están allí en el líquido y cuando las madres caminan van meciéndose y cuando paran, el niño es cuando empieza a dar patadas. Entonces las madres siempre te dicen es que es sentarme y no para, ¿no? Es acostarme y no para. Salen con el ritmo, ¿no? Nacen con un ritmo de sueño cambiado respecto al nuestro. Tienen que acomodarse con todos esos estímulos a ese cambio de sueño. Entonces, si nosotros durante el día le damos estímulos suficientes para que ayudarle a hacer ese cambio de horario, ¿vale? Nos puede ayudar. Si normalmente, si en 1 o 2 semanas no hay cambios, podemos añadir, hablándolo con el pediatra, los probióticos o incluso en el caso de que tengamos euroestreñimientos, pueden utilizar microenemas de glicerina. Estos dos recursos se compran en las farmacias sin receta médica, ¿vale? Pero todo y así, yo siempre digo que es muy interesante que nos coordinemos con los pediatras y con enfermería de centro de salud. Soy muy pesada con eso, ¿vale? Nosotros peleamos siempre, ¿no? Y luchamos por estar en la salud pública y porque nos reconozcan, hagamos para que nos reconozcan, ¿vale? Y coordinémonos y trabajemos en equipo con los centros de salud, aunque nos parezca que somos pesados, ¿sí? Volvemos a probar 1 o 2 semanas. Si no hay clara mejoría después del primer listado y después de lo segundo, entonces hay que decirle al pediatra que a lo mejor nos estamos encontrando ante algún otro problema que ya requiera de pruebas diagnósticas por parte de pediatría, ¿vale? Donde estamos hablando de alergias o intolerancias alimenticias o reflujo ácido, ¿vale? Algo que es muy interesante es que muchas veces cuando te coordinas con el pediatra y le dices parece que las cosas no han funcionado, puede que necesitemos un diagnóstico de alergia, el propio pediatra, ¿vale? Te dice, bueno, pues vamos a retirarle, díselo tú que los tienes ahí, vamos a retirarle el gluten para empezar a probar con algún tipo de alergia. Pero nosotros, de forma unánime, no podemos retirar alimentos porque no es nuestra competencia, no somos nutricionistas, no somos pediatras. Podemos saber que hay un diagnóstico, que posiblemente hay un diagnóstico, pero no lo sabemos, ¿vale? No nos metamos en competencias que no son nuestras porque luego nos sienta muy mal que se metan en las nuestras, ¿sí? Entonces, intentemos respetar esos límites. No es lo mismo que yo le diga a una familia vamos a retirar el gluten porque he hablado con el pediatra y vamos a iniciar el proceso de diagnóstico, pero mientras se hacen las pruebas vamos a probar qué pasa si quitamos el gluten, a que yo por mi propia cuenta decida hacerlo, ¿vale? No es lo mismo. ¿Y si no es suficiente con todo eso? ¿Y si a pesar de haber intentado todas esas estrategias, de hacer las pruebas de alergia, no es suficiente? Bueno, pues a lo mejor se mantiene más allá de los 4 meses, ¿vale? Que hemos dicho que el 90% a los 4 meses ha pasado.
pero ¿y si se mantiene más allá? Bueno, pues puede que esté habiendo un problema de dilución. En ese caso, nos tendríamos que coordinar con logopedas, matronos o especialistas en lactancia para ver qué está pasando, ¿sí? Si está comiendo bien, si está teniendo algún problema a la hora de coger el pecho o el biberón, ¿vale? También puede tener un frenillo corto, o sea que habría que llevarlo a un odontopediatra para ver si el frenillo corto puede estar dificultándonos esos problemas de deglución. También puede tener problemas de alimentación, más allá de las alergias básicas que puede hacer un pediatra, ¿vale? De las pruebas. Por lo tanto, podríamos ayudarnos de un nutricionista. O bien podemos encontrarnos con trastornos del desarrollo. En este caso, cuando nos encontramos con un trastorno del desarrollo, tendríamos que derivar a un neuropediatra o a un psiquiatra, dependiendo de la comunidad, lo lleva un especialista u otro, para que empiecen a hacer pruebas diagnósticas y derivarlo a atención temprana pública, ¿vale? Porque estamos hablando ya de un trastorno crónico en el tiempo, ¿sí? Eso no quiere decir que no se quede con nosotros si estamos en una clínica privada, ¿vale? Pero debería de tener un recurso público porque esto va para muy largo, ¿sí? ¿Qué trastornos del desarrollo pueden cursar con lloros inconsolables? Las discapacidades intelectuales, las hipotonías por trastornos del desarrollo de la coordinación, un porcentaje elevado de niños con trastornos del espectro autista inician, ¿vale? O vemos que cuando hacemos una anamnesis tienen lloros inconsolables cuando son pequeños y no tiene que ver con un cólico del lactante, ¿vale? Pero como todo va a entrar en ese saco, pues ahí la cosa se queda regulera. Vale, y ahora me voy a meter en el fregado. ¿Y qué pasa con la osteopatía craneosacral y con la visceral? Bueno, a día de hoy, la osteopatía craneal y la visceral no tienen plausibilidad biológica, no la tienen, no cuadran con lo que conocemos ni del neurodesarrollo, ni a nivel general de cómo funciona el cuerpo humano, tampoco en los niños. Pero a pesar de eso, encontramos bastantes artículos sobre estas técnicas. Si los analizas y los lees todos, no tiene una evidencia recomendada más allá de otras estrategias terapéuticas. Es decir, en la terapia craneosacral tiene resultados similares a estrategias que hemos hablado antes. Sin embargo, hay publicaciones con efectos adversos. En algunas hay algún niño fallecido, en otras hay trastornos neurológicos, nada más hacer la intervención. Por lo tanto, si no tiene unos beneficios respecto a las estrategias que hemos visto y hay efectos adversos, no la usemos. No tiene sentido. Usemos aquellas que tienen beneficios similares y no tienen efectos adversos. Es como de cajón, ¿no? La visceral. La visceral tiene exactamente, según los estudios, el mismo efecto que el masaje infantil. Y sin embargo no tiene plausibilidad, pues utilicemos el masaje infantil, ¿sí? Que además es una forma de contacto muy interesante de los padres que pueden utilizar de manera continuada en su casa y que puede generar o ayudar a un apego seguro con los niños, ¿vale? Así que estamos llegando mucho más lejos que con una técnica visceral. Y para acabar, yo quería decir que en la actualidad están muy de moda algunas estrategias terapéuticas sin evidencia, unas viejas, otras de nueva creación, que les hemos puesto nombres con marcas registradas y están, bueno, causando furor, que prometen maravillosos resultados para todo, ¿sí? Son estrategias que sirven para todo. Por favor, seamos realistas, críticos, científicos y éticos, ¿sí? La mayoría de estas técnicas se han creado mezclando estrategias terapéuticas de cosas que ya se hacían. Yo cojo un poquito de Bobat, cojo un poquito de osteopatía de no sé qué, cojo un poquito de aquí y le pongo mi nombre, le pongo el sello y a llenarme el bolsillo. Cuidado, ¿vale? Si alguien os vende que una técnica sirve para todo, a lo mejor es que no sirve para nada. Somos sanitarios y debemos de tener una base científica detrás. Sabemos que no todo sirve para todo y si no lo sabemos, algo ha fallado en nuestra formación, ¿sí? Algo no hemos hecho bien en las universidades para que la gente piense que una estrategia nos puede servir para todo, ¿vale? Algo hemos hecho mal y ahí me pongo el mea culpa como profesora universitaria, ¿sí? Algo estamos haciendo mal. Y luego quiero recordar que todas estas estrategias terapéuticas que se venden como maravillosas se basan en medias verdades.
que es muy común en todas las pseudoterapias. Las pseudoterapias no cogen mentiras que se vean a la legua que son mentiras, porque si no nadie se las creería. Cogen una verdad, una medio verdad, le dan la vuelta, la disfrazan de palabras bonitas y te la endosan y dices, ah, pues esto me puede cuadrar. Porque si fuera totalmente descabellado, la gente diría, ¿qué dice este loco? ¿Sí? Si dijera, no, es que tocándote la punta de la nariz se le va a ir el cólico del lactante, la gente diría, está loca. ¿Sí? Entonces, tienen que ser cosas que pues a priori no nos parezcan descabelladas, ¿vale? Pero para eso tenemos los conocimientos sanitarios, ¿sí? Para eso hemos estudiado patología, para eso tenemos los artículos, para eso tenemos los conocimientos de cómo funcionan las patologías, ¿vale? Ideas para llevar a casa. Por favor, no hacer patológicas las posibles variables del desarrollo típico y conocer las historias naturales de los trastornos en los que pueden tener los niños, ¿sí? Esto es básico para no dar más intervención de la que requiere y siempre teniendo en cuenta el primum non nocere. Empoderar a las familias para ser menos intrusistas, ¿sí? Las familias necesitan vivir en el proceso de crianza con seguridad, ¿sí? Cuanto más patologizamos situaciones que puedan ser normales, más estrés provocamos en ese proceso de crianza que ya de por sí es durísimo, ¿sí? Sobre todo los primeros meses. No todos los llores por la tarde-noche son cólicos del lactante, por favor. La mayoría de las asimetrías son fisiológicas e idiopáticas y con educación familiar y seguimiento del desarrollo de estrategias psicomotoras tenemos más que suficiente. Gatear es un hito interesante del desarrollo y si la forma de crianza de los padres lo favorece, bien, pero si no lo hace, no pasa nada. A día de hoy, la osteopatía y todos sus derivados y todas las técnicas que derivan de ella o que la han utilizado dentro de su nombre propio con marca registrada no tienen evidencia recomendada ni plausibilidad biológica en pediatría. Y la última mensaje que os quiero decir es que la práctica basada en la evidencia es una necesidad en nuestra profesión y que es un tema de responsabilidad colectiva, no es una crítica personal hacia ningún profesional de la fisioterapia concreta, sino que es algo que nos atañe a todos, porque la imagen que la gente tiene de la fisioterapia depende de los fisioterapeutas que conoce. Y si esos fisioterapeutas que conoce utilizan estrategias que no están basadas en evidencia, la imagen que se crea del colectivo de la fisioterapia es que nosotros hacemos esas cosas, ¿sí? Así que no es un tema de uno o dos, ni es una crítica personal. Es algo que tenemos que aprender a reflexionar juntos y que tenemos que intentar llevar la fisioterapia hacia una práctica cada vez más basada en evidencia por el bien del colectivo. Gracias por vuestra atención. He querido poner aquí a Mafalda por hacer un homenaje a su creador y porque me encanta esta frase. Así que llegan las preguntas. Voy a cortar, Rubén. No, ya he cortado yo, ya he cortado. Ah, vale. Ya estamos. ¿Me he cuadrado el tiempo? Ni lo he mirado. No, Sí. te has pasado. Perdón. Te has comido todo el tiempo de las preguntas, así que bueno, vamos a ir muy rápido porque vamos con retraso y voy a hacer una especie de resumen con las cosas que más me han gustado, pero me lo voy a ahorrar porque es que vamos muy mal de tiempo. Creo que has barrido bastante un poco todas las cosas que importa decir sobre la pediatría, sobre la patologización del niño sano, que al final es un poco lo que se está haciendo, y la problemática del diagnóstico, como has comentado. Bueno, que no quiero hacer el resumen porque vamos mal de tiempo. Vamos con las preguntas directamente. Por aquí teníamos una que realmente yo no la he entendido, a ver si lo entenderás tú. Preguntan por la TMPI. No lo preguntan. Han entendido perfectamente a qué me refería con las marcas registradas que derivan de la osteopatía. Ok. Sí, has acertado. Sí, es una de las que yo no quería ser tan directa poniendo nombres. Hice una ponencia donde salían nombres directos, imágenes y explicaciones que encontramos por ahí, que es los ojos como platos, pero pensé que no quería hacerlo tan personalizado para que nadie se sintiera ofendido de forma directa, ¿vale? Okay. Pero bueno, veo que lo habéis pillado. Vale, a ver.
Pues aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué propones para reducir la oferta de formación en pseudociencia pediátrica? Oh. Complicado. Ahí lo Ay, ¿qué llevas. propongo? ¿Qué propongo? Pues mira, yo creo que el problema viene mucho más allá. La oferta de formación en pseudociencia en pediatría, en principio, las sociedades científicas deberíamos de proporcionar formación basada en evidencia. Hay algunas asociaciones o algunas empresas que organizan formación en pediatría que nos piden a SEFIP que les evaluemos un poco cómo son las formaciones. Nosotros también tenemos una persona encargada de buscar las formaciones que hay en fisioterapia pediátrica e informamos a las empresas que las organizan para decirles, oye, esto es una auténtica locura, esto no tiene ni pies ni cabeza. Algunas nos hacen caso y las retiran y otras hacen lo que les da la gana, pero yo creo que el problema viene mucho más allá. El problema viene en que hay colegios profesionales organizando formaciones de estas pseudociencias y claro, si viene del colegio no puede ser malo, ¿no? Supuestamente. Tenemos empresas que directamente se dedican a hacer formaciones de pseudociencia y tenemos universidades que hacen estas cosas. Entonces, claro, si la gente viene con un conocimiento de la pediatría que solo se basa en estas ideas, pues es muy difícil cambiarlo, porque ya viene con una base, ¿sí?, de estas ideas. Entonces, es complejo, digamos que es complejo cambiarlo. Yo creo que lo ideal es seguir fomentando que la gente cuando busque formación en pediatría, la busque a partir de sociedades científicas. Y que si tiene dudas, por favor, que nos digan a los SEFIP, oye, mira, he visto esta formación, ¿me podéis decir si está basada en evidencia o es una pseudociencia? Y nosotros, sin ningún problema, estamos para eso somos una sociedad científica, le informaremos sin ningún problema. Vale, Mónica, última pregunta, respuesta rápida, por favor. Preguntan sobre el chupete y su no recomendación. Vale. El uso del chupete no es una contraindicación en sí, ¿vale? El uso del chupete es una contraindicación cuando lo utilizamos para alargar las tomas. Si yo el uso del chupete lo utilizo para ayudar al niño a relajarse o a dormirse, por ejemplo, no es un problema, ¿vale? En principio, durante el uso típico del chupete, un niño que está todo el día con el chupete, un logopeda os podría decir todo lo que puede conllevar a nivel del lenguaje y a nivel de oclusión y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero cuando nosotros intentamos alargar, es que come cada 2 horas y yo le pongo el chupete e intento alargar el proceso de tomas, eso sí que puede generar que luego cuando coma con más ansiedad, trague más gases porque realmente todavía tiene una dificultad para coordinar la respiración con la deglución. Porque está aprendiendo a hacerlo, ¿sí? Porque viene de estar sin comer por boca y sin respirar. Entonces tiene que aprender a hacer esto, que es algo muy complejo, ¿vale? Bueno, pues un placer, ha sido un placer, un gustazo escucharte. Estamos ya muy fuera de tiempo, así que te despido y muchas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Gracias a vosotros. Me quedo por aquí.